One day I was in the yard, and there comes Gert. You know, he used to ride a white horse. And he stopped, he says, Susanna? He says, where is Adam? I looked up at him, I said, I don't know. I saw him on his horse very quickly down the road. Before I knew, I heard 2 shots. He killed him. En las páginas de la historia hay nombres que resuenan con un eco sombrío, evocando imágenes de horror y crueldad inimaginables. Uno de ellos es el de Amon Gut, el siniestro carnicero de Cracovia. En la convulsionada tierra de la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, este oscuro personaje se alzó como una figura de terror indiscutible, infundiendo miedo y sufrimiento a su paso. Conocido por su brutalidad despiadada y su total falta de humanidad con los judíos, se convirtió en un símbolo del mal, una figura que personificaba lo más violento y depravado de la naturaleza humana para ese pueblo. En el video de hoy exploraremos la vida y los crímenes de este infame individuo, desentrañando las masacres que perpetuó y las pesadillas que dejó grabadas a fuego en la retina de quienes presenciaron sus macabros actos. Bienvenido una vez más a Historia Militar. Amon Gut, nacido el 11 de diciembre de 1908 en Viena, creció en una familia católica de posición privilegiada, inmersa en la próspera industria editorial de la época. Desde temprana edad, su destino parecía estar entrelazado con los oscuros caminos del nacionalismo radical, ya que era agresivo y sectario incluso antes de la aparición oficial de los nazis. A los 17 años abandonó los estudios para abrazar las filas de las juventudes hitlerianas, sumergiéndose en un mundo marcado por la violencia y el fanatismo. Su trayectoria se forjó en el fragor de las confrontaciones políticas de la época. En los turbulentos años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Gut se unió a la Steirische Heimatschurverband, una facción radical con tintes antisemitas que formaba parte del Heimwehr, un grupo nacionalista paramilitar de Austria. Con el tiempo encontró su lugar de pertenencia en las filas del partido nazi, obteniendo el prestigioso título de Alter Kämpfer. Este galardón lo convertía en un veterano partícipe del movimiento nazi a muy temprana edad y antes de que Hitler lograra apoderarse del escenario político de Alemania. El ingreso oficial de este joven fanático a las SS se dio en 1938 y su ascenso fue meteórico. Desde sus primeros días en las 2 importantes facciones austríacas de las SS, la Truppendaimel y la Sturmliebardie, hasta su posterior rol como ayudante en el pelotón 52º Estandarte, Gut destacó por su ferocidad y lealtad al régimen. Estaba claro que su carrera iba a estar marcada por la violencia y la sed de poder. Aprovechando su posición, se involucró en el contrabando de armas y radios, quedando atrapado en un mundo de delincuencia y corrupción. Esto le costó su libertad durante unos meses, pero sus contactos con el nazismo lograron liberarlo. En estos años tumultuosos para Alemania, el golpe de estado del Führer se acercaba y el partido necesitaba a sus más fieles seguidores cerca, preparados para esparcir el terror en territorio germano. Por ese motivo, Gut tuvo su residencia en este país hasta que Hitler se alzó con el poder. Antes de meternos de lleno en el reinado del nazismo, escuchemos a una de las sobrevivientes describir al carnicero aterradoramente. Przede wszystkim był sadyst, ale w postaci pięknego człowieka, to bym nie uwierzyła nigdy w takim człowieku takich szatan. Muszę się zachować. Morderca,
porządnej krwi. La reputación de Gut de brutalidad y excesos se propagó rápidamente. Era tan agresivo con los detractores de la doctrina que hasta los propios le temían. Se convirtió en sinónimo de violencia sanguinaria y crueldad inhumana. Incluso llegó a ser acusado del asesinato del canciller austríaco Engelbert Dollfuss, un crimen que le valió la atención de las autoridades. Otra vez, sus contactos en el armado nazi lo ayudaron para conseguir un pase de libertad, pero a cambio le solicitaron sus servicios. Este pedido lo llevó a los oscuros confines del campo de entrenamiento de las SS, cerca del siniestro sitio de exterminio de Dachau, donde su destino quedaría atado para siempre con los horrores del Holocausto. Después de la anexión de Austria por parte de Alemania, Gut regresó a Viena, donde continuó sus actividades con el partido nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, se destacó por su experiencia como administrador en la cuestión judía, como le llamaba el Reich con desdén. En otras palabras, era un hombre a quien no le temblaba el pulso al momento de matar a los indeseables del régimen, sin importar que fueran hombres, ancianos, mujeres o niños. Sus esfuerzos despiadados por reubicar o eliminar a la población hebrea de Europa le valieron un ascenso a subteniente de las SS. En 1942, Gut fue trasladado a Lublin, Polonia, donde bajo las órdenes del Brigadeführer de las SS en la zona, participó en la llamada Operación Reinhardt. El plan tenía como objetivo el desalmado asesinato de todos los judíos polacos. El procedimiento fue un preludio y ensayo del Holocausto. Duró 6 meses y se establecieron los campos de exterminio de Ploashów, Belzec, Sobibór, Treblinka, Majdanek y Chełmno. Este operativo llevaba su nombre en honor a Reinhard Heydrich, también conocido como el Carnicero de Praga, uno de los ídolos máximos del protagonista del video de hoy. Gut fue asignado a la unidad Totenkopfverbände, una de las temibles unidades de la calavera de las SS, donde supervisó la construcción del campo de concentración de Ploashów en Cracovia, del cual eventualmente se convirtió en comandante. Las instalaciones se levantaron en un mes, utilizando mano de obra esclava del gueto de esta ciudad. Aquellos considerados inaptos para el trabajo fueron deportados directamente a campos de exterminio, mientras que cientos más fueron ejecutados en las calles durante el desalojo. En el discurso de inauguración del campo de Ploashów, el recién nombrado comandante Amon Gut proclamó su autoridad absoluta con palabras que helaron la sangre de todos los presentes. «Yo soy su Dios». Esa fue la declaración que escucharon todos los prisioneros, aterrados con la perspectiva de su futuro. La posición de comandante en jefe del campo le otorgaba un poder sin límites, permitiéndole imponer su voluntad sobre los cautivos con total impunidad. Escucha lo que les hacía hacer a los prisioneros del campo. Los hechos son verdaderamente desgarradores. I myself, with a group of other boys, had to unload the people who were shot. In one case, we asked a German, because a young kid was there and wasn't dead yet. And we asked her, would you give a Gnade-Schuss? A Gnade. Gnade is the word like a kindness. So we will not bury you alive. And he said, throw it in, it's a Schade. He said, it's a shame to waste a bullet on that schmutzig Jude. And we had to pour gasoline over them, and we kept on burning them. Hay testimonios que describen a Gut como un ser con la frialdad de una máquina, solo programada para matar. Otros directamente lo definen como un animal que disfrutaba de oler la sangre de su presa y gozaba al ver su sufrimiento. Sin embargo, incluso de este ser retorcido y desalmado surgió un destello de piedad. En 1943, durante la celebración de su cumpleaños,
ordenó a la afamada concertista judía Natalia Karp que tocara el piano para él. La mujer temblorosa eligió interpretar el Nocturno de Chopin en do menor, una pieza que trajo consigo un momento de calma y belleza en medio del horror. Impresionado por el talento de la pianista, el despiadado comandante decidió perdonarle la vida a ella y a su hermana, un acto de clemencia inusual en aquel infierno. Sin embargo, este hecho de misericordia no fue más que una excepción. Entre las atrocidades más recordadas de este personaje, se destaca cuando ordenó el arribo de miles de judíos húngaros a Ploiești. Dado que el campo estaba superpoblado, organizó ejecuciones sistemáticas, sacrificando vidas inocentes para dar cabida a más prisioneros. Los niños fueron reunidos en un jardín de infantes solo para ser enviados a Auschwitz al día siguiente, un acto de puro sadismo por parte del comandante. Sin embargo, de sus acciones, los actos de crueldad administrativa no eran lo único que causaba terror. Gut tenía un particular disfrute con las muertes sanguinarias. Cada día perpetraba asesinatos con la ayuda de sus perros, Rolf y Ralf. Estos animales eran sus siniestros cómplices, entrenados para atacar y desgarrar la carne de los prisioneros. Entre las actividades favoritas del carnicero, se encontraba la de disparar a los presos que se detenían o descansaban en el patio desde la ventana de su oficina. Gatillaba sin piedad ni remordimiento y reía al ver caer los cuerpos sin vida. A continuación verás una recreación de aquellos momentos. Su maldad y violencia eran desmedidas. Un cocinero fue asesinado simplemente por llevarle una sopa demasiado caliente. Verdaderamente se creía el dios de los cautivos y podía decidir cuándo vivían y cuándo morían. La ley de Gut era simple. Si un prisionero escapaba, todo el grupo debía ser castigado. No vacilaba en llevar a cabo las ejecuciones. Incluso disfrutaba mucho ser él mismo quien le quitara la vida a los reclusos. En sus días de máximo terror, el campo de Ploiești, pensado para albergar a 2.000 reclusos, vio su población crecer hasta alcanzar la impresionante cifra de 25.000 prisioneros. Más de 150.000 almas pasaron por sus sórdidas instalaciones antes de ser enviadas a otros campos de la muerte. Mientras tanto, Gut disfrutaba de una vida de lujos dentro del mismo infierno que él mismo había creado. Residía en una villa ostentosa, rodeado de caballos y coches, con un zapatero personal que fabricaba para él un par de zapatos nuevos cada semana. El perverso comandante creía que su existencia iba a hacer eso hasta el fin de sus días. Vivir de forma opulenta mientras disfrutaba de atormentar judíos. Sin embargo, al tirano le aguardaba un revés inesperado. El 13 de septiembre de 1944, Gut fue destituido de su cargo y acusado de una serie de crímenes que los mismos nazis consideraban atroces. Los delitos iban desde el robo de propiedades judías hasta el maltrato sistemático de los prisioneros bajo su custodia. Esta última acción estaba mal vista por los altos mandos porque pretendían que la prensa internacional se pusiera del lado del Reich. Pero la derrota inminente de Alemania en la Segunda Guerra Mundial cambiarían el destino de Gut. Los cargos en su contra fueron retirados a principios de 1945 porque el partido necesitaba a sus hombres más fanáticos a su disposición. No obstante, poco después fue diagnosticado con una enfermedad mental y recluido en un hospital psiquiátrico en Bad Tölz. En mayo de 1945, una vez que el conflicto bélico terminó, el malvado Commandant Gut fue capturado por el ejército norteamericano bajo el mando del general Patton. Aunque intentó ocultar su verdadera identidad, su maléfica historia no permaneció enmascarada por mucho tiempo.
Cuando fue llevado a un campo de prisioneros en los terrenos del antiguo campo de concentración de Dachau, una figura valiente y decidida se atrevió a identificarlo. ¿Quién fue la persona que se animó a desenmascarar al temible Gut? Józef Lefkowitz era apenas un adolescente de 13 años cuando fue prisionero en un campo de concentración en 1938. Jamás olvidaría cuando la sombra del espeluznante carnicero de Ploashub se cernió sobre él con la fría mirada de la muerte. En su testimonio, el joven cuenta que estaba desmantelando lo que quedaba de un cementerio judío. Junto a otros compañeros, tenían que extraer el cercado de hierro forjado del lugar, que pesaba 150 toneladas, para fabricar armas destinadas a los nazis y que serían utilizadas para asesinar a millones de personas inocentes en toda Europa. Józef se encontraba en lo alto del cerco retirando los ladrillos con cuidado, cuando la figura imponente de Amon Gut apareció, montado en su caballo y flanqueado por sus 2 salvajes perros asesinos. En sus propias palabras contó: «Cuando vi a Gut acercarse, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esos perros ya me habían atacado antes. Aquella vez, en un intento desesperado por protegerme, había levantado mis manos para cubrirme el rostro. Los perros me mordieron ferozmente y las cicatrices del ataque quedaron grabadas en mi piel para siempre». Debido al susto, el muchacho cometería una imprudencia. Desde su posición en lo alto de la construcción, su tarea era extraer cuidadosamente cada ladrillo y pasárselo a otro prisionero, pero cuando Gut se acercó, lanzó apurado y el otro prisionero lo dejó caer. Sin titubear, el comandante disparó en la cabeza del recluso. Józef quedó temblando mientras el carnicero disfrutaba de la escena. Luego el comandante le ordenó que le lanzara un ladrillo a él. Asustado, Józef le arrojó una pieza que Gut dejó caer a propósito. Entonces el malvado oficial apuntó su arma directamente a los ojos del joven judío. El muchacho recordó su reacción. «Recité el Shema Israel y perdí el conocimiento». Al despertar días después en la enfermería, el joven yacía dolorido con su cuerpo envuelto en vendajes. Los detalles de lo sucedido le fueron revelados más tarde, cuando se encontró con el oficial de las SS, Chilovich, uno de los asistentes de Gut, quien había estado presente en aquel fatídico momento. El oficial había reconocido a Józef porque anteriormente se había ofrecido voluntariamente para lustrar sus zapatos. El nazi le salvó la vida, ya que el comandante planeaba dispararle. Antes de que el asesinato tuviera lugar, golpeó al muchacho fuerte en la cabeza y lo dio por muerto, diciéndole a Gut que no valía la pena gastar una bala en un judío. Esta escena es otro acto de inesperada piedad por parte de un miembro del Reich. En mayo de 1945, con la guerra recién terminada, Józef era un activista comunista de 20 años que enfrentaba un titánico desafío: encontrar a los criminales de guerra nazis escondidos. Gracias a sus esfuerzos incansables, logró rescatar a 600 huérfanos judíos y se embarcó en la búsqueda de aquellos responsables de las atrocidades del pasado. En cierta ocasión, mientras investigaba un campo de prisioneros cerca de Viena, el joven hebreo notó a un soldado que parecía no encajar entre los cautivos. Se acercó al supuesto soldado raso de la Wehrmacht y sintió que la sangre le hervía. Ese impostor no era otro que Amon Gut ocultando su identidad. Impulsado por años de angustia y rabia acumulada, Józef confrontó al sanguinario oficial, gritándole, escupiéndolo y golpeándolo sin piedad. El carnicero de Ploashub fue entonces arrestado, juzgado y condenado a muerte por sus crímenes. Aunque el malvado tirano parecía resignado a su destino, el gobierno polaco exigió su extradición para enfrentar la justicia en el suelo donde cometió la mayoría de sus atrocidades. Para Józef, esta prolongación del sufrimiento de Gut era un justo castigo por sus horribles acciones. El sombrío y esperado día del juicio de este oscuro personaje finalmente llegó.
Entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946, el Tribunal Supremo Nacional de Polonia, reconocido por los ejércitos aliados, llevó a cabo el proceso contra el antiguo comandante del campo. Gut se presentó impasible ante los cargos que se le imputaban. Sostuvo que simplemente siguió órdenes y directrices de sus superiores. Declaró que las sanciones aplicadas durante su mandato en el campo, incluso la pena de muerte, estaban dentro de su jurisdicción disciplinaria como comandante y eran acordes con las regulaciones alemanas vigentes. El veredicto fue lapidario: culpable de homicidio por matar, mutilar y torturar a un gran número imposible de contar de personas. Fue el primer fallo de este tipo en un juicio por crímenes de guerra. Gut fue condenado a muerte y el 13 de septiembre de 1946, en la prisión de Montelupich en Cracovia, pagó con su vida por sus horrendos crímenes. Finalmente, tras 2 intentos fallidos de ahorcamiento, el carnicero de Ploashów encontró su destino final en la horca. Sus últimas palabras resonaron en la sala de juicio como si fueran una pesadilla del fanatismo ideológico. Solo gritó enfervorizado: ¡Heil Hitler! Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río Vístula. Así fue el fin de uno de los verdugos más infames de la Segunda Guerra Mundial. Veamos un rudimentario material de su ahorcamiento. Después de que la justicia sentenciara a Amon Gut por sus crímenes que desgarraron a la humanidad, su infame legado quedó impreso en la historia del cine gracias a la representación magistral de Ralph Fiennes en La lista de Schindler de Steven Spielberg. Con una actuación imponente, el actor encarnó la brutalidad y el desprecio por la vida humana que caracterizaban al carnicero de Ploashów. Durante el rodaje, cuando Mila Pfefferberg, una sobreviviente de ese campo de concentración, conoció a Fiennes, la escena cobró un giro sorprendente. Al verlo enfundado en el uniforme de las SS, Mila se estremeció de manera incontrolable, como si el mismo espectro de la maldad nazi estuviera frente a ella. Su reacción visceral no solo habla de la habilidad del artista para transmitir el terror que Gut infundía, sino también de la veracidad con la que Spielberg retrató la crueldad de aquellos días oscuros. A través de los testimonios de quienes sobrevivieron a sus atrocidades y las representaciones cinematográficas que inmortalizaron sus crímenes, el oscuro legado de Gut quedará para siempre en el lugar más condenable de la humanidad. Su infame papel como el carnicero de Cracovia no solo dejó una estela de sufrimiento y muerte, sino que también sirvió como un sombrío recordatorio de los abismos a los que puede descender la humanidad cuando se entrega al odio y la intolerancia. Estamos llegando al cierre de esta trágica entrega, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que hubo algún personaje más siniestro y sanguinario que el carnicero de Cracovia? Esperamos leer tus valiosos comentarios y apreciamos tu participación. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en los próximos episodios de Historia Militar.